Bien, el tema que nos trae el día de hoy, pues es el denominado Internet de las Cosas, el primero de la unidad 3. Ustedes ya sabían que pues el Internet de las Cosas no es otra cosa más que pues un sistema de dispositivos de computadoras conectadas de manera digital y que nos permita pues obviamente tener la capacidad de transferir los datos a través de una red. Esta red se le conoce pues como Internet comúnmente. Por sus siglas en inglés se le conoce IoT o Internet of Things, que es en la parte de inglés. ¿Cómo es que funciona el IoT? Funciona de una manera muy simple. Tenemos tres tipos de dispositivos que lo componen. En este caso son los dispositivos aquellos que nos ayudan a conectar y a equipar aquella parte de la comunicación con los otros elementos. El segundo elemento es la red. Es aquel que pues, nos permite tener un medio de comunicación o nos permite mantener esa comunicación con los diferentes dispositivos. Y el último elemento es el sistema de control. Es donde yo necesito transmitir los datos a todos los componentes de la red conectados. Entonces, como conclusión, el Internet de las Cosas tiene tres elementos importantes que lo componen: los dispositivos, la red y el sistema de control. ¿Qué es una red de computadoras? Una red de computadoras no es otra cosa más que un conjunto de computadoras conectadas a través de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia o de manera local. Existen diferentes tipos de redes de computadoras. ¿Cuáles son los elementos de una red? Definen diferentes elementos de lo que viene siendo las redes. Este es un ejercicio que se los voy a subir en la plataforma de Google Classroom para que lo vayan verificando. Por ejemplo, el primero nos dice cuáles son los componentes de una red de computadoras. Son tres componentes. El primero es el dispositivo final, que puede ser una PC de escritorio, una laptop, un celular, una iPad, cualquier dispositivo que me permita obtener y consultar los datos. El siguiente dispositivo es el medio de red, son aquellos que nos permiten comunicarme o conectar esos dispositivos. Y finalmente lo que viene siendo los dispositivos de red, que son diferentes a los medios de red. Los dispositivos de red son aquellos que nos proporcionan la conexión, como lo son un router, un switch, un módem, etcétera, ¿sí? Por eso aquí abajo, si se fijan en las siguientes preguntas, menciona medios de red, dispositivos intermediarios y ejemplos de dispositivos finales. Luego viene que mencione los tipos de redes según su alcance. Esto quiere decir que me van a buscar qué tipos de redes existen según su tamaño. Y el último me van a investigar según su topología. ¿Qué viene siendo la topología en redes? Pues viene siendo cómo se acomodan los dispositivos finales, en este caso las computadoras, de una manera tal que permita la comunicación de cierto modo. Esta será la primera actividad de su unidad 3. Continuando con la parte de las redes según su alcance, pues son aquellas que a partir de sus dimensiones, pues se les denomina, por ejemplo, la primera red, denominada red de área personal, o por sus siglas, la PAN, que es aquella que solamente se define por pocos metros. La más común es aquella que nos permite comunicarnos a través del Bluetooth. Si se fijan, un Bluetooth tiene un alcance aproximado de 10 metros máximo. Obviamente, pues, sin interferencias. Con interferencias, pues esto se reduce un poquito más la transmisión. Después de ello, según el alcance, vienen las redes LAN, o las denominadas redes de área local, que son aquellas que están compuestas desde los 200 metros hasta 1 kilómetro de cobertura. Es la que ustedes pueden llegar a tener en su casa, o por ejemplo los laboratorios de la universidad o un cibercafé. A eso se le denomina una red LAN o una red de área local.
La siguiente tipo de red según su alcance es la CAN, aquella que se le denomina por varias redes locales, es decir, en una red CAN puedo tener varias redes locales conectadas entre sí y estas me permiten intercambiar información. Como pueden observar en la imagen, es como si tuviera yo un campus o un edificio que se pueda conectar a diferentes tipos o diferentes redes de comunicación. La siguiente es la denominada red de área metropolitana o denominada MAN, según sus siglas en inglés. Son aquellas que alcanzan hasta un espacio de 50 kilómetros. Se le denomina metropolitana porque efectivamente conecta diferentes redes de área local dentro de una misma ciudad o dentro de un mismo lugar, ¿sí? Y finalmente, pues la más grande, la denominada WAN, que el ejemplo más común pues es el Internet, que son redes conectadas entre sí y se le denomina por sus siglas en inglés World Area Network, que es aquella pues que nos permite comunicarnos a través de pues el Internet. El Internet no es otra cosa más que computadoras conectadas entre sí. También hay otro tipo de tipos de redes que no se consideran tanto, sin embargo, pues es bueno que ustedes sepan. Por ejemplo, una red de almacenamiento que es Storage Area Network, que es aquella que proporciona una empresa para trabajar con ciertos servidores y, por ejemplo, no perder rendimiento en sus computadoras debido al manejo de gran cantidad de información. Un ejemplo que les podía dar de este tipo de redes SAN es la que maneja el INEGI. Imagínense tanta información contenida en los servidores, pues obviamente debe de tratarse de una red SAN o de una red de almacenamiento en su propio lugar. Hasta aquí sería lo que es el tema de la introducción al Internet de las Cosas. El por qué les explico los tipos de redes según su alcance es precisamente porque ustedes van a tener que saber acerca de cuál va a ser el alcance que van a tener sus diferentes dispositivos en dado en que alguna vez ustedes requieran la conexión de ellos. Para eso necesitamos conocer lo que es el modelo de referencia OSI, que es aquel que se trabaja directamente en la conexión de redes. Lo que viene siendo el modelo OSI no es otra cosa más que un sistema de interconexión a través del cual nos proporciona una base común para coordinar el desarrollo de normas destinadas a la interconexión de computadoras. Este modelo origina todos los padrones para lo que viene siendo la comunicación entre el hardware y el software dentro de una red. Se compone de diferentes capas y estas se leen desde abajo hacia arriba, es decir, comenzamos con la física, que es la primera, segunda, enlace de datos, tercera, red, cuarta, transporte, quinta, sesión, sexta, presentación y séptima, aplicación. Empezamos desde la parte de abajo porque así se empieza a leer lo que viene siendo el modelo de redes en el cual todas las redes se deben de basar. La primera capa, denominada capa física o el nivel físico, es aquel que se refiere o se enfoca precisamente a lo que son las transformaciones que hace la secuencia de bits de información. No sé si sabían, pero toda la información, muchachos, que nosotros compartimos a través de redes se convierte en bits, es decir, en ceros y unos. Toda la información que yo estoy compartiendo a través de Internet, la fotografía que yo subo, el video que les comparto, para poderlo compartir dentro de una red, se tiene que convertir en bits. Entonces, la capa física, eso es lo que hace. Aparte que pues, se le denomina la capa más básica del modelo OSI, ya que pues, es aquella que se encarga de proporcionar los medios para transmitir el bit a bit, los enlaces a la capa siguiente, lo que viene siendo la comunicación. La capa física, como su nombre lo dice, pues
se encarga de los medios de comunicación. Si se fijan en la imagen, yo tengo un tipo de cable que se le denomina UTP. Este es ya estandarizado, por eso tiene lo que viene siendo el hilo de plástico blanco en el centro. Entonces, la capa física pues se encarga de todo medio de conexión que nos permita convertir la información compartida de bit a bit. Luego, la segunda capa se le denomina enlace de datos. Su nombre es muy, ¿cómo les diré? Muy básico, muy intuitivo, ya que pues esta capa es la que nos permite preparar los datos para poderlos enlazar a la siguiente capa. Nos dice que a partir de aquí se les denomina los datos el nombre de trama. Nos dice que estos datos tienen encabezado y una información que incluye las direcciones hacia dónde va dirigido el paquete de datos. Luego viene la capa de red, que es aquella que provee los servicios de direccionamiento, de encapsulamiento, de enrutamiento y desencapsulamiento, que es aquella que pues, nos permite a partir de la capa anterior pues mantener lo que viene siendo la comunicación entre los dispositivos finales identificados. La siguiente capa es la denominada de transporte, pues es como su nombre lo indica, se encarga de la transferencia de lo que viene siendo los datos entre el emisor y el receptor. Acuérdense que siempre en una red debe de existir un emisor, quien es el que envía el dato, y un receptor, quien es el que lo recibe. La capa de transporte pues es aquella que nos trata los errores de los datos que se puede llevar a cabo dentro de la comunicación. Nos dice que una de las tareas principales de esta capa es proporcionar un transporte confiable y económico. No se refiere al gasto de dinero en esta parte, sino más bien al menor gasto de recursos que pueda darse al momento del transporte de estos datos. Y en cuanto a recursos, me refiero al ancho de banda manejado, a los pocos recursos que la red pueda llegar a tener. La siguiente capa se le denomina sesión, que es aquella que proporciona los mecanismos para controlar las aplicaciones del sistema finales a lo que viene siendo la red. Nos dice que existen 3 tipos de mecanismos que maneja esta capa de sesión: el control de diálogo, el agrupamiento y la recuperación. El control del diálogo puede ser simultáneo, es decir, full duplex o alternado half duplex. ¿Qué significa esto? Que cuando yo envío una información de un emisor a un receptor, el receptor me tiene que decir, oye, si recibí el paquete, aquí lo tengo, ¿sí? Eso quiere decir que el emisor le dice, oye, te voy a enviar un paquete, y el receptor dice, oye, lo voy a recibir. Y el half duplex no, ese solamente le indica, oye, te voy a mandar información, y hasta ahí se queda la comunicación. El agrupamiento se refiere al flujo de datos que puedan marcar para definir los grupos de los datos que están siendo transportados a través de todo el modelo. La recuperación pues es la capa que nos permite pues recuperar si ocurre algún tipo de fallo entre algunos puntos de comparación y puede retransmitir todos los datos. La siguiente capa es la de presentación, es donde ya se encarga del formato final en que se muestra este paquete de datos que estamos transportando a través de la red. Y finalmente, pues la aplicación, que es aquella que ya está directamente ligada con el usuario. Por ejemplo, el Gmail, ese es un ejemplo de aplicaciones que trabajan sobre esta capa. Todo lo anterior que vimos, muchachos, esta parte de estas 9 capas del modelo OSI, es lo que ocurre en microsegundos, en nanosegundos, puedan llamarle así, cuando yo envío un correo, cuando yo comparto información en una red local. Eso es lo que ocurre. Es decir, mi paquete de datos, mi correo electrónico, pasa por todas esas capitas que tiene el modelo OSI, y cada una de las capas hace su chamba, hace su trabajo. Una vez hecho su trabajo de cada una de las capas, pasa a la siguiente capa y así sucesivamente hasta llegar a la última, que es la de aplicación. Es aquella donde el usuario
ya está en contacto con lo que viene siendo la parte de lo que es el método de transferencia de datos en el modelo OSI. Cualquier duda, muchachos, en cuanto al modelo OSI, por favor de mencionármelo. El modelo OSI es un modelo de estándar en donde todas las redes se tienen que basar y en donde nosotros, para comunicar una computadora con otra, debemos de conocer las diferentes capas y los diferentes trabajos que se realizan en cada una de las capas. Para ello, pues voy a estar disponible a través de WhatsApp, ya saben, o pueden volver a ver este video si no les queda algo claro.